A mediados del siglo III, la antigua Galia, región que corresponde a la actual Francia, era un territorio lleno de tradiciones paganas y creencias profundamente arraigadas. Fue en este desafiante escenario donde un joven misionero italiano, Dionisio, recibió una misión divina: llevar la luz del Evangelio a esas tierras. Dionisio, cuya procedencia exacta permanece envuelta en misterio, fue elegido por el Papa Fabiano para esta noble tarea. Con un fervor ardiente y una fe inquebrantable, partió de su tierra natal, atravesando montañas y valles, impulsado por el deseo de compartir el mensaje de Cristo. Al llegar a la región de Lutecia, que más tarde se convertiría en París, Dionisio encontró una ciudad vibrante, pero sumida en prácticas paganas. Sin dejarse intimidar, comenzó a predicar en las plazas y mercados, hablando del amor y la redención ofrecidos por Jesucristo. Su elocuencia y sinceridad atrajeron rápidamente la atención de muchos. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, comenzaron a reunirse para escuchar sus palabras, sintiendo en ellas una verdad que resonaba en sus corazones. Con el crecimiento de la comunidad cristiana, surgió la necesidad de una dirección estructurada. Dionisio, reconocido por su sabiduría y dedicación, fue entonces consagrado como el primer obispo de Lutecia, asumiendo la responsabilidad de guiar espiritualmente a los nuevos conversos. A su lado destacaban dos fieles compañeros: Rústico, un sacerdote de profunda erudición, y Eleuterio, un diácono conocido por su caridad y servicio a los necesitados. Juntos, formaban un trío imbatible en la difusión de la fe cristiana. Sin embargo, el éxito de Dionisio y sus compañeros no pasó desapercibido para las autoridades romanas. Los líderes paganos, temiendo la creciente influencia del cristianismo, empezaron a ver al obispo y a sus seguidores como una amenaza al orden establecido. Se presentaron acusaciones, y Dionisio, Rústico y Eleuterio fueron arrestados bajo la acusación de promover una religión prohibida y desafiar a los dioses romanos. Fueron sometidos a intensos interrogatorios, pero permanecieron firmes en su fe. Durante el cautiverio, según relatos, Dionisio continuaba fortaleciendo a sus compañeros e incluso convertía a algunos de sus carceleros, dando testimonio del poder transformador del Evangelio, incluso en medio de la adversidad. Tras un juicio sumario, se dictó la sentencia: muerte por decapitación. El lugar elegido para la ejecución fue la colina conocida como Mons Martis, o Monte de Marte, un sitio sagrado para los paganos. En el día señalado, una multitud se reunió para presenciar el martirio. Dionisio, con una serenidad que impresionaba a todos, caminó junto a Rústico y Eleuterio, entonando himnos de alabanza y oración. Al llegar a la cima de la colina, fueron atados y colocados para la ejecución. Uno a uno, Rústico y Eleuterio entregaron sus vidas, proclamando su fe hasta el último suspiro. Cuando llegó el turno de Dionisio, ocurrió algo extraordinario. Tras la decapitación, según la tradición, se alzó, tomó su propia cabeza entre las manos y comenzó a caminar. Este fenómeno, conocido como cefaloforía, dejó atónita a la multitud. Dionisio caminó alrededor de 6 kilómetros, desde Montmartre hasta el lugar donde hoy se alza la Basílica de Saint-Denis. Durante ese recorrido milagroso, relatan que continuaba predicando, proclamando mensajes de arrepentimiento y fe, demostrando la fuerza divina que lo sostenía incluso después de la muerte. Finalmente, al llegar a su destino, Dionisio cayó al suelo, entregando definitivamente su espíritu. Una cristiana devota llamada Catula recogió su cuerpo y dispuso un entierro digno. Sobre la tumba de Dionisio se erigió una pequeña capilla, que a lo largo de los siglos fue ampliada y transformada en la grandiosa Basílica de Saint-Denis, convirtiéndose en un centro de peregrinación y veneración. La historia de Dionisio no terminó con su muerte. Su legado perduró inspirando a generaciones de fieles y consolidando el cristianismo en la región de la Galia. Con el paso de los años, Dionisio fue reconocido como santo y se convirtió en el patrono de París y de toda Francia, simbolizando la valentía y la fe inquebrantable de los primeros cristianos. Su imagen,
frecuentemente representada llevando su propia cabeza, se convirtió en un ícono del arte sacro, simbolizando el triunfo de la fe sobre la muerte y la persecución. La Basílica de Saint-Denis no solo alberga los restos mortales del santo, sino que también se convirtió en el lugar de sepultura de numerosos reyes franceses, reforzando la conexión entre la monarquía y la fe cristiana. La celebración de San Dionisio tiene lugar anualmente el 9 de octubre, fecha en que fieles de todo el mundo recuerdan su testimonio y sacrificio en favor del Evangelio. Además de ser invocado como protector de París, San Dionisio es también considerado uno de los 14 santos auxiliadores, intercesores en tiempos de necesidad y aflicción. Su vida y martirio continúan inspirando no solo a los cristianos franceses, sino a todos aquellos que enfrentan desafíos en la propagación de la fe y en la vivencia de las enseñanzas de Cristo. Así, la memoria de San Dionisio permanece viva, un faro de esperanza y testimonio del poder transformador de la fe, incluso frente a las adversidades más severas. Tras su muerte, San Dionisio comenzó a ser venerado casi de inmediato por los cristianos de la región, que veían en él no solo a un mártir, sino también un milagro vivo de la presencia de Dios entre los hombres. Su historia se propagó rápidamente por toda la Galia, alcanzando también otras regiones de la cristiandad. La fama del obispo mártir llegó a Roma, donde los papas empezaron a reconocer oficialmente su importancia como misionero y ejemplo de santidad. La Iglesia, con sabiduría, vio en San Dionisio un modelo de evangelizador que había sembrado la fe en tierras hostiles con coraje y constancia. Con el paso de los siglos, la pequeña capilla erigida por Cátula se fue convirtiendo en un lugar de culto cada vez más importante. Durante el reinado de Dagoberto I en el siglo VII, se inició la construcción de una gran basílica en honor de San Dionisio, sobre el lugar de su sepultura. Esta basílica se transformaría en un hito no solo religioso, sino también político, siendo el lugar elegido para la sepultura de los reyes de Francia. La alianza entre el trono y el altar encontró en San Dionisio una figura central, el santo que unía al pueblo y a la realeza en la fe cristiana. El arte medieval representó a San Dionisio de forma peculiar y simbólica. Aparece sosteniendo su propia cabeza, con vestiduras episcopales y una expresión serena, símbolo de la victoria de la fe sobre la muerte y de la presencia continua de la Iglesia incluso ante el martirio. Los relatos del milagro de la cefaloforía no deben verse con el escepticismo moderno, sino a la luz del lenguaje simbólico de la fe. El gesto de Dionisio caminando con su cabeza en las manos indica su entrega total a Cristo y la certeza de que, aún muerto, su testimonio seguía hablando. En tiempos de persecución, como los vividos durante el Imperio Romano, historias como la de San Dionisio fortalecían a los cristianos, animándolos a mantener la fe incluso ante la tortura y la muerte. Él era una señal visible de la promesa de Cristo: quien pierda su vida por mí, la encontrará. Durante la Edad Media, la devoción a San Dionisio floreció intensamente. Peregrinos llegaban de toda Europa para visitar su basílica, rezar ante sus reliquias y buscar fortaleza para sus propias jornadas espirituales. Su fiesta litúrgica se celebraba con gran solemnidad. Misas, procesiones y sermones se realizaban en su honor, reafirmando su posición de destaque en el calendario cristiano y en la devoción popular. La ciudad de París, evangelizada por él, asumió a San Dionisio como su protector. En tiempos de guerra, peste o desastres naturales, acudían a él los parisinos, confiando en su intercesión ante Dios. En el siglo IX, el célebre abad Suger impulsó una gran reforma en la Basílica de Saint-Denis, convirtiéndola en uno de los primeros ejemplos de la arquitectura gótica. Veía en la luz que penetraba a través de las vidrieras una representación de la gloria divina que San Dionisio había proclamado. La influencia de San Dionisio traspasó fronteras. Se construyeron iglesias dedicadas a él en distintos países, y su nombre pasó a ser sinónimo de fe valiente y amor incondicional a Cristo. Teólogos y predicadores medievales citaban frecuentemente su ejemplo.
Se leían homilías sobre su martirio en catedrales y monasterios, destacando su fidelidad y el milagro de su caminata tras la decapitación. La devoción popular también creó oraciones específicas dirigidas a él, pidiendo protección contra males físicos y espirituales. Muchas de estas plegarias fueron recopiladas en compendios devocionales, utilizados durante siglos. A lo largo de la historia, diversos santos y papas expresaron veneración especial por San Dionisio. Entre ellos, destaca San Bernardo de Claraval, quien veía en Dionisio el modelo del obispo ideal, misionero, pastor y mártir. La espiritualidad ligada a San Dionisio promueve una profunda reflexión sobre el valor del sacrificio personal por el reino de Dios. Nos enseña que la verdadera vida no es aquella protegida del sufrimiento, sino la ofrecida en amor y servicio a los demás. Su figura inspira no solo a clérigos y religiosos, sino también a los laicos. En su vida vemos un testimonio de que todos estamos llamados a vivir la fe con osadía, aunque eso nos cueste la comodidad o la misma existencia. Muchos milagros se atribuyeron a su intercesión a lo largo de los siglos. Desde curaciones físicas hasta conversiones repentinas, fieles de diferentes épocas relataron gracias obtenidas mediante la oración al santo mártir. La presencia de sus reliquias en la basílica atrajo durante siglos no solo a fieles comunes, sino también a emperadores, papas y reyes. Todos reconocían allí un lugar sagrado tocado por la sangre de un hombre justo. Durante la Revolución Francesa, la Basílica de Saint-Denis fue profanada. Las reliquias de San Dionisio fueron dispersadas y las tumbas reales saqueadas. Fue un tiempo de gran dolor para la Iglesia en Francia, pero la memoria del santo permaneció viva en el corazón de los fieles. Tras el período revolucionario, la Iglesia luchó para restaurar la dignidad del lugar. Nuevas investigaciones identificaron fragmentos de las reliquias del santo, que fueron repuestas con reverencia en la basílica. Hoy la Basílica de Saint-Denis sigue siendo un centro de espiritualidad, historia y arte. Miles de visitantes y peregrinos cruzan sus puertas cada año, muchos movidos por el deseo de conocer más sobre San Dionisio. En las escuelas católicas de Francia, la vida de San Dionisio se enseña como ejemplo de evangelización auténtica. Se muestra como alguien que vivió plenamente el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. En tiempos de creciente secularismo, la figura de San Dionisio resurge como recordatorio de la presencia perenne de Cristo en la historia. Nos llama a reavivar la fe, a hacer luz en las tinieblas del mundo actual. Durante el cautiverio, según relatan algunos, Dionisio seguía fortaleciendo a sus compañeros e incluso convertía a algunos de sus carceleros, testimoniando el poder transformador del Evangelio, incluso en medio de la adversidad. Tras un juicio sumario se dictó la sentencia: muerte por decapitación. El lugar escogido para la ejecución fue la colina conocida como Mons Martis, o Monte de Marte, un lugar sagrado para los paganos. En el día designado, una multitud se reunió para presenciar el martirio. Dionisio, con una serenidad que impresionaba a todos, caminó junto a Rústico y Eleuterio entonando himnos de alabanza y oración. Al llegar a la cima de la colina, fueron atados y colocados para la ejecución. Uno a uno, Rústico y Eleuterio entregaron sus vidas, proclamando su fe hasta el último suspiro. Cuando llegó el turno de Dionisio, sucedió algo extraordinario. Tras la decapitación, según la tradición, se levantó, tomó su propia cabeza entre las manos y comenzó a caminar. Este fenómeno, conocido como cefaloforía, dejó atónitos a todos los presentes. Dionisio caminó alrededor de 6 kilómetros, desde Montmartre hasta el lugar donde hoy se alza la Basílica de Saint-Denis. Durante ese trayecto milagroso, según los relatos, continuaba predicando, proclamando mensajes de arrepentimiento y fe, demostrando la fuerza divina que lo sostenía incluso después de la muerte. Finalmente, al llegar a su destino, Dionisio cayó al suelo, entregando definitivamente su espíritu. Una devota cristiana llamada Catula recogió su cuerpo y le dio sepultura digna. Sobre la tumba de Dionisio se erigió una pequeña capilla,
que a lo largo de los siglos fue ampliada y transformada en la grandiosa Basílica de Saint-Denis, convirtiéndose en un centro de peregrinación y veneración. La historia de Dionisio no terminó con su muerte. Su legado perduró inspirando a generaciones de fieles y consolidando el cristianismo en la región de la Galia. Con el paso de los años, Dionisio fue reconocido como santo y se convirtió en el patrono de París y de toda Francia, simbolizando el coraje y la fe inquebrantable de los primeros cristianos. Su imagen, a menudo representada llevando su propia cabeza, se convirtió en un ícono del arte sacro, símbolo del triunfo de la fe sobre la muerte y la persecución. La Basílica de Saint-Denis no solo alberga los restos mortales del santo, sino que también se transformó en el lugar de sepultura de muchos reyes franceses, reforzando la conexión entre la monarquía y la fe cristiana. La celebración de San Dionisio se realiza cada año el 9 de octubre, fecha en la que fieles de todo el mundo recuerdan su testimonio y su sacrificio en favor del Evangelio. Además de ser invocado como protector de París, San Dionisio es considerado también uno de los 14 santos auxiliadores, intercesores en tiempos de necesidad y aflicción. Su vida y martirio continúan inspirando no solo a los cristianos franceses, sino a todos aquellos que enfrentan desafíos en la propagación de la fe y en la vivencia de las enseñanzas de Cristo. Así, la memoria de San Dionisio permanece viva, un faro de esperanza y testimonio del poder transformador de la fe, incluso frente a las adversidades más severas. Tras su muerte, San Dionisio comenzó a ser venerado casi de inmediato por los cristianos de la región, que veían en él no solo a un mártir, sino también un milagro vivo de la presencia de Dios entre los hombres. Su historia se difundió rápidamente por toda la Galia, llegando también a otras regiones de la cristiandad. La fama del obispo mártir llegó a Roma, donde los papas empezaron a reconocer oficialmente su importancia como misionero y ejemplo de santidad. La Iglesia, con sabiduría, vio en San Dionisio un modelo de evangelizador que había sembrado la fe en tierras hostiles con valentía y constancia. Con el paso de los siglos, la pequeña capilla erigida por Cátula se convirtió en un lugar de culto cada vez más importante. Durante el reinado de Dagoberto I, en el siglo VII, se inició la construcción de una gran basílica en honor a San Dionisio, sobre el lugar de su sepultura. Esta basílica llegaría a ser un símbolo no solo religioso, sino también político, ya que fue el lugar elegido para la sepultura de los reyes de Francia. La alianza entre el trono y el altar encontraba en San Dionisio una figura central, el santo que unía al pueblo y a la realeza en la fe cristiana. El arte medieval representó a San Dionisio de forma peculiar y simbólica. Aparece sosteniendo su propia cabeza, con vestimentas episcopales y una expresión serena, símbolo de la victoria de la fe sobre la muerte y de la presencia continua de la Iglesia incluso frente al martirio. Los relatos del milagro de la cefaloforía no deben verse con escepticismo moderno, sino a la luz del lenguaje simbólico de la fe. El gesto de Dionisio caminando con su cabeza en las manos indica su entrega total a Cristo y la certeza de que, incluso muerto, su testimonio seguía hablando. En tiempos de persecución, como los vividos durante el Imperio Romano, historias como la de San Dionisio fortalecían a los cristianos, animándolos a mantener la fe incluso ante la tortura y la muerte. Él era un signo visible de la promesa de Cristo. El que pierda su vida por mí, la encontrará. Durante la Edad Media, la devoción a San Dionisio floreció intensamente. Peregrinos de toda Europa acudían a su basílica, rezaban ante sus reliquias y buscaban fortaleza para sus propias jornadas espirituales. Su fiesta litúrgica se celebraba con gran solemnidad. Se realizaban misas, procesiones y sermones en su honor, reafirmando su posición destacada en el calendario cristiano y en la devoción popular. La ciudad de París, evangelizada por él, asumió a San Dionisio como su protector. En tiempos de guerra, peste o desastres naturales, los parisinos recurrían a él, confiando en su intercesión ante Dios. En el siglo IX, el famoso abad Suger
promovió una gran reforma en la Basílica de Saint-Denis, transformándola en uno de los primeros ejemplos de la arquitectura gótica. Veía en la luz que entraba por las vidrieras una representación de la gloria divina que San Dionisio había proclamado. La influencia de San Dionisio traspasó fronteras. Iglesias dedicadas a él fueron construidas en diversos países y su nombre pasó a ser sinónimo de fe valiente y amor incondicional a Cristo. Teólogos y predicadores medievales citaban frecuentemente su ejemplo. Se leían homilías sobre su martirio en catedrales y monasterios, resaltando su fidelidad y el milagro de su caminata después de la decapitación. La devoción popular también generó oraciones específicas dirigidas a él, pidiendo protección contra males físicos y espirituales. Muchas de estas oraciones fueron recogidas en compendios devocionales utilizados durante siglos. A lo largo de la historia, diversos santos y papas expresaron veneración especial por San Dionisio. Entre ellos, destaca San Bernardo de Claraval, quien veía en Dionisio el modelo del obispo ideal, misionero, pastor y mártir. La espiritualidad vinculada a San Dionisio promueve una profunda reflexión sobre el valor del sacrificio personal por el reino de Dios. Nos enseña que la verdadera vida no es la que se protege del sufrimiento, sino la que se ofrece en amor y servicio a los demás. Su figura inspira no solo a clérigos y religiosos, sino también a los laicos. En su vida vemos el testimonio de que todos estamos llamados a vivir la fe con audacia, incluso si ello nos cuesta la comodidad o la propia existencia. Se han atribuido muchos milagros a su intercesión a lo largo de los siglos, desde curaciones físicas hasta conversiones repentinas. Fieles de distintas épocas relataron gracias obtenidas por medio de la oración al santo mártir. La presencia de sus reliquias en la basílica atrajo durante siglos no solo a fieles comunes, sino también a emperadores, papas y reyes. Todos reconocían en aquel lugar un espacio sagrado, tocado por la sangre de un hombre justo. Durante la Revolución Francesa, la Basílica de Saint-Denis fue profanada. Se dispersaron las reliquias de San Dionisio y se saquearon las tumbas reales. Fue un tiempo de gran dolor para la Iglesia en Francia, pero la memoria del santo permaneció viva en el corazón de los fieles. Después del periodo revolucionario, la Iglesia luchó por restaurar la dignidad del lugar. Nuevas investigaciones identificaron fragmentos de las reliquias del santo, que fueron recolocadas con reverencia en la basílica. Hoy, la Basílica de Saint-Denis sigue siendo un centro de espiritualidad, historia y arte. Miles de visitantes y peregrinos pasan por sus puertas cada año, muchos motivados por el deseo de conocer más acerca de San Dionisio. En las escuelas católicas de Francia, se enseña la vida de San Dionisio como ejemplo de evangelización auténtica. Se presenta como alguien que vivió plenamente el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. En tiempos de creciente secularismo, la figura de San Dionisio resurge como un recordatorio de la presencia perenne de Cristo en la historia. Nos llama a reavivar la fe y a hacer luz en las tinieblas del mundo actual. Así, a lo largo de los siglos, San Dionisio permanece no solo como un mártir del pasado, sino como un compañero de la Iglesia viva, que camina con sus fieles hacia la gloria eterna, sosteniéndolos con su poderosa intercesión. El legado de San Dionisio también se extendió al ámbito de la mística y la teología, con la influencia del llamado pseudo-Dionisio Areopagita, un autor cristiano del siglo V que asumió el nombre del santo parisino como homenaje y símbolo de una profunda sabiduría espiritual. Las obras atribuidas al pseudo-Dionisio, especialmente la jerarquía celeste y los nombres divinos, ejercieron una enorme influencia sobre teólogos medievales como Santo Tomás de Aquino, moldeando parte del pensamiento cristiano sobre los ángeles y la teología mística. Aunque el pseudo-Dionisio no sea el mismo San Dionisio de París, la asociación entre ambos reforzó aún más el prestigio del nombre Dionisio en la tradición cristiana, uniendo el martirio con la contemplación teológica. En la liturgia de la Iglesia, San Dionisio es recordado como uno de los más notables misioneros de las primeras generaciones cristianas,
cuya valentía y santidad allanaron el camino para la conversión de toda una nación al cristianismo. En tiempos de persecución moderna, como en contextos de regímenes totalitarios o en regiones donde la fe cristiana es reprimida, la memoria de San Dionisio sirve de aliento para quienes viven su fe en medio del peligro. La imagen del obispo mártir que camina con su propia cabeza en las manos se ha convertido, con el tiempo, en un poderoso símbolo visual de la misión continua de la Iglesia. Aunque herida, aunque perseguida, sigue caminando y proclamando el Evangelio. Los mártires cristianos ven en San Dionisio a un precursor de la fidelidad total, alguien que no se limitó a las palabras, sino que ofreció su propia vida como testimonio de la verdad de Cristo. La Basílica de Saint-Denis, además de su importancia espiritual, es también un referente arquitectónico. Su bóveda gótica, sus coloridas vidrieras y sus esculturas son expresión artística de la fe, inspirada por la vida y la muerte de San Dionisio. Aún hoy, en muchas diócesis del mundo, hay iglesias y capillas dedicadas al santo. Estas comunidades continúan su misión, acogiendo a los fieles, celebrando la Eucaristía y promoviendo la caridad cristiana. En la iconografía cristiana, San Dionisio aparece a menudo acompañado por Rústico y Eleuterio, sus compañeros de martirio, simbolizando la comunión de los santos y la fraternidad de quienes dan la vida por la fe. La celebración litúrgica del 9 de octubre es ocasión de gracias espirituales, con misas solemnes, novenas y predicaciones que destacan los valores evangélicos vividos por San Dionisio y sus compañeros. En muchas diócesis francesas, especialmente en París, se llevan a cabo procesiones y actos devocionales que recorren el legendario trayecto del santo desde Montmartre hasta Saint-Denis, en memoria de su martirio y milagro. Se invoca con frecuencia a San Dionisio como intercesor en situaciones de injusticia y persecución religiosa. Muchos acuden a él en oración cuando necesitan fortaleza ante la adversidad o valor para dar testimonio de su fe. Los escritos de los padres de la Iglesia elogian el testimonio de los mártires como semilla de cristianos. San Dionisio es, sin duda, uno de esos granos de trigo que, al caer en tierra y morir, produjo abundantes frutos espirituales. Historiadores e hagiógrafos coinciden en que, incluso con los elementos legendarios que rodean su vida, la esencia del testimonio de San Dionisio permanece inalterable. Fue, de verdad, un pastor que dio la vida por su rebaño. La devoción a San Dionisio también se manifiesta en pequeñas reliquias distribuidas a lo largo de los siglos en diversas iglesias y monasterios, veneradas como signos de la presencia espiritual del santo. Además, muchos bautizados en países francófonos reciben el nombre Denis o Dionisio en honor al santo, perpetuando su memoria entre generaciones y manteniendo vivo el vínculo espiritual con su figura. Las órdenes religiosas que surgieron en torno a la Basílica de Saint-Denis a lo largo de la historia también se inspiraron en el celo apostólico del santo, dedicándose a la oración, la hospitalidad y la educación cristiana. Durante la Edad Media, era común que los reyes franceses, antes de subir al trono, peregrinaran a la Basílica de Saint-Denis para pedir la bendición del santo patrono del reino. Esta tradición fortaleció la identidad cristiana de la monarquía francesa, que veía en San Dionisio a un guardián espiritual de la nación, un símbolo de unidad entre la fe y el poder temporal. A pesar de las crisis políticas y culturales a lo largo de los siglos, San Dionisio siguió siendo un punto de referencia para los católicos franceses, siempre recordado como un faro de fe y valentía. Los peregrinos que hoy visitan su basílica son invitados a reflexionar sobre su propia vida cristiana, inspirándose en el ejemplo de quien no dudó en entregarlo todo por amor a Cristo. Su historia aparece en libros litúrgicos, compendios de hagiografía y obras de arte sacro, transmitiéndose con reverencia y gratitud entre quienes reconocen en él a un verdadero héroe de la fe. En tiempos en los que la fe se pone a prueba, San Dionisio recuerda a los fieles que la victoria del cristiano no reside en la ausencia de sufrimiento, sino en la perseverancia y la fidelidad al Evangelio hasta el final.
Él sigue intercediendo por todos aquellos que, como él, enfrentan desafíos en nombre de la fe, siendo un amigo celestial, un pastor eterno que, desde las alturas del cielo, acompaña al rebaño de Cristo en la tierra. La espiritualidad de San Dionisio no se limita a su misión evangelizadora, sino que también se expresa en su profundo amor por el pueblo al que fue enviado. No fue solo un predicador, sino un verdadero padre espiritual, guiando a los fieles con ternura, firmeza y oración incesante. Las crónicas antiguas relatan que Dionisio pasaba largas noches en oración, intercediendo por su comunidad, rogando por la conversión de los paganos y el fortalecimiento de los recién conversos, muchos de los cuales enfrentaban persecuciones y rechazo social. Su vida estaba marcada por la penitencia y la caridad. No era raro verlo visitando a los pobres, cuidando de los enfermos y ofreciendo consuelo a los afligidos, convirtiéndose en un verdadero reflejo de la compasión de Cristo entre los habitantes de Lutecia. La misión de Dionisio era clara: formar una iglesia viva, arraigada en el Evangelio y dispuesta a resistir las tempestades del mundo. Y eso fue precisamente lo que hizo, con valentía inquebrantable y total confianza en la providencia divina. Su martirio no representó el final de su obra, sino su coronación. Como dice el libro del Apocalipsis, ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. San Dionisio selló con su propia sangre la fe que predicaba con palabras y acciones. El lugar de su muerte, Montmartre, se transformó con el tiempo en un sitio sagrado. Hasta el día de hoy, los peregrinos suben esa colina como quien asciende al Calvario, meditando sobre el sacrificio del santo y ofreciendo sus propias penas y súplicas a Dios. El recuerdo del milagro de la cefaloforía se celebra no como una curiosidad legendaria, sino como signo de que, incluso en la muerte, Dios manifiesta su gloria por medio de sus santos. La cabeza de Dionisio no hablaba con palabras, sino con la fuerza silenciosa del testimonio. Varias comunidades religiosas a lo largo de los siglos se han inspirado en su figura, adoptando a San Dionisio como patrono de misiones, escuelas, parroquias y órdenes dedicadas a la predicación y evangelización de los más alejados. Su nombre no solo está escrito en iglesias y basílicas, sino también en el corazón del pueblo cristiano, especialmente de aquellos que, como él, deben anunciar la fe en contextos hostiles o indiferentes a la presencia de Dios. San Dionisio también es recordado en los círculos académicos por su contribución indirecta a la mística cristiana. El uso de su nombre por parte del pseudo Dionisio reforzó el papel del santo como símbolo de la unión entre razón y fe, teología y vida espiritual. La devoción al santo es especialmente popular entre obispos y misioneros, que lo tienen como modelo de servicio episcopal y de entrega total a la misión apostólica, incluso hasta el martirio. En las diócesis francesas, su figura aún ocupa un lugar de honor en los escudos, en los títulos y en los votos de los obispos, como un protector celestial que inspira la conducción pastoral con valentía y fe. San Dionisio nos enseña que la evangelización verdadera exige entrega total, sin reservas. Su ejemplo invita a los cristianos de todos los tiempos a salir de sí mismos para llevar el evangelio a las periferias existenciales, como nos enseña el Papa Francisco. También es un ejemplo de fidelidad a la Iglesia y al sucesor de Pedro. Enviado por un papa y obediente al llamado de la Iglesia, Dionisio nos muestra la importancia de la comunión con el cuerpo místico de Cristo. La devoción a San Dionisio experimenta un renovado vigor en el siglo XXI, especialmente entre los jóvenes católicos que buscan testimonios auténticos de santidad radical y comprometida. La iconografía moderna sigue retratando al santo con dignidad y reverencia, reafirmando su posición como uno de los pilares de la fe cristiana en Europa y en el mundo. Iglesias dedicadas a él en países como Brasil, Canadá, Estados Unidos y África continúan la misión evangelizadora, celebrando su memoria con novenas, fiestas patronales y acciones de caridad inspiradas en su vida. El nombre de San Dionisio,
está grabado en el canon de los mártires, en el corazón de la tradición de la Iglesia, como señal de que la sangre derramada por Cristo jamás se olvida, sino que se convierte en semilla de nueva vida. Su historia resuena en los monasterios, en las familias y en los corazones de todos los que reconocen la belleza de la fe vivida con autenticidad, incluso cuando esto significa cargar con una cruz pesada. Él nos desafía a renovar nuestra fidelidad a Cristo, a mantenernos firmes en las pruebas y a ser generosos en el servicio, sabiendo que, como Él, podemos confiar en la victoria de la resurrección. San Dionisio es una respuesta viva a la cultura del miedo y del egoísmo, pues entregó su vida no para ser recordado como un héroe humano, sino como siervo fiel del Dios Altísimo. En su memoria, la Iglesia proclama que la santidad no está reservada a tiempos pasados, sino que sigue siendo un llamado vivo y actual para todos los cristianos de hoy. Que su intercesión fortalezca a todos los que predican, sufren y esperan en el Señor, especialmente a los que, como Él, llevan el Evangelio a territorios difíciles y desafiantes. Que los fieles de todo el mundo puedan mirar a San Dionisio y ver en él un reflejo de lo que Dios desea realizar en cada uno de nosotros. Una vida plena, entregada y victoriosa en Cristo. Y que la historia de este santo mártir siga siendo contada de generación en generación, como señal del amor sin límites de Dios, manifestado en la vida de aquellos que lo sirven con todo el corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas.